Dímelo, mi gente, aquí estamos en un día más y en otro episodio más. Mi gente, el tema de hoy, si eres estudiante, te va a gustar y va a despertar debates, sobre todo en los profesores, padres y estudiantes, todo lo que compone la comunidad escolar y la comunidad universitaria. Así que espero que lo disfruten ya con la introducción más o menos hecha. Y ya ha comenzado este episodio y esta grabación. Vamos a pedirle a nuestro asistente que como siempre se presente y aproveche para presentar el tema y el artículo de hoy. Claro que sí. Qué gusto estar de vuelta en SCIONIHIL Podcast. Para quienes se conectan por primera vez, soy su asistente de IA, listo para sumergirnos en las profundidades del conocimiento. Hoy exploraremos un tema que desata pasiones y debates acalorados: la intersección entre la ciencia y la creencia en la enseñanza de la filosofía de la biología. Nuestro punto de partida es el revelador artículo La enseñanza de filosofía de la biología en clave de ciencia o creencia, de África Villanueva Félez y Vicente Claramonte Sanz. Este estudio analiza las actitudes de académicos iberoamericanos ante la tensión entre la evolución biológica y el creacionismo/diseño inteligente en las aulas universitarias. ¿Cómo deberíamos abordar estas cuestiones delicadas en un espacio donde la razón y la fe a veces chocan? ¿Existe un terreno común? ¿Qué implicaciones éticas y pedagógicas surgen de este debate? Prepárense para cuestionar sus propias convicciones y explorar las fronteras del conocimiento. ¡Empecemos! Bueno, mi gente, entonces, para darle inicio a esto, es importante entender una cosa. Cuando uno va a la universidad y a estos entornos académicos, enfrentamos un gran problema. Un problema que tiene que abordarse con mucho cuidado, porque en particular las clases de filosofía enfrentan este problema. ¿Por qué? Porque con una clase de matemáticas pues no hay problema. Usted viene, asiste a la sala de clase y usted viene a aprender matemáticas, y las matemáticas pues no involucran ningún tipo de debate sobre conceptos y creencias. Las matemáticas solo son conceptos estrictamente matemáticos y números, no involucran nada más, no involucran aspectos religiosos, aspectos emocionales, aspectos sentimentales, porque los sentimientos no se pueden cuantificar y las emociones pues tampoco se pueden cuantificar por ahora. Ya sabemos que para la ciencia todo es posible, pero pues por ahora no es posible. Por lo tanto, en una clase de matemática este tipo de cosas no importan. Si alguien cree en Jesucristo y alguien es satanista, no importa, porque ambos vienen a aprender matemáticas y eso es lo que los une. Y en esa clase solo se va a discutir y solo se va a hablar de matemáticas. El problemita viene en las clases de filosofía y ciencia. ¿Por qué? Porque su anfitrión, su servidor aquí presente, es universitario. Y yo casi todos los días pues convivo con este ambiente universitario y académico. Y yo he tomado clases de matemática y filosofía y hablo por experiencia. Mi gente, y es que lamentablemente, se supone que no, pero lamentablemente en el entorno académico, en la sala de clase, las opiniones y las creencias en cierto tipo de clases influyen. Por eso que uno tiene que tener mucho cuidado, porque mi gente, no es que uno no haga preguntas o uno no cuestiona al profesor, pero saben que yo siempre les he dicho a lo largo de este programa que la política es complicada y que la religión también es complicada, y que esto despierta debate. Normalmente en las salas de clase este tipo de temas se evitan. Pero hay profesores que son un poquito más abiertos y quieren escuchar las opiniones y las creencias de sus estudiantes. Y
Eso no se le puede negar a nadie. Y yo me he topado con profesores que preguntan con total libertad sobre las creencias y la visión del mundo que tienen sus estudiantes. Claro está, si el tema discutido en clase lo amerita. Porque obviamente uno no puede andar preguntando esas cosas así porque sí y de la nada. En el ambiente académico lo aceptado, lo correcto es que este tipo de discusiones sean sostenidas siempre y cuando el tema que se está discutiendo en la sala de clases lo amerite. Si el tema hace necesarias este tipo de discusiones, son aceptadas, mejor dicho, en el entorno académico. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay muchas personas que o no terminaron la escuela o no fueron a la universidad. Y es importante que entiendan esto. Pero muchas veces aquí es donde ocurren los choques. Y este artículo combina dos temas que son dinamita, son pólvora. Estamos hablando de la ciencia y la filosofía. La filosofía es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque mi gente, yo me he podido fijar en una cosa. Y es que lamentablemente las generaciones más jóvenes son generaciones que no cuestionan y que no debaten. ¿Por qué? Porque según ellos, todas las respuestas están en internet. Lamento decirles, mi gente, que esto es falso. Hubo un tiempo en el que sí, cuando internet no estaba politizado y cuando internet no buscaba ir a favor de los intereses de ciertos grupos de personas. Y eso fue hace mucho tiempo atrás. Eso fue para el principio de la década de los 2000. Ya una vez entró el 2012, 2013, 2014, 2015 y consecutivamente, el internet comenzó a sufrir muchísimo de sobreinformación, pero también sobre todo de malas influencias, porque los grupos políticos comenzaron a querer generar influencia en internet. Entonces, si yo quiero destruir a mi rival, ya sea rival empresarial o político, o simplemente cualquier tipo de rival que yo considere en cualquier área de mi vida, pues la gente se dio cuenta que internet, de hecho, era una muy buena herramienta, una herramienta muy viral para poder propagar su pensamiento, su contenido y su forma de pensar. Entonces todo el mundo comenzó a hacer esto. Y en base a eso, los que nacimos en el 2003 o en la década de los 2000, sufrimos de esto porque hubo un tiempo en el que, como dije, todo se encontraba en internet. Hoy en día, repito, es mentira. Hoy en día en internet hay que tener muchísimo cuidado con la información que uno revisa y con el contenido que uno consume. Porque ya internet ha sido demasiado trastocado por diferentes grupos sociales y los diferentes intereses de esos grupos sociales. Entonces, ustedes colóquense en perspectiva. Tenemos a un joven de 12 años que todo el día está consumiendo contenido en su teléfono celular y viendo información en su teléfono celular. El cerebro de ese joven está lleno de información. Lo que hay que medir aquí es qué tanta desinformación es verídica. Ahí está el debate que nos atañe hoy en día, que nos compete hoy en día. ¿Por qué? Porque obviamente toda la información que tiene ese joven en su cabeza es mucha, pero hay que cuantificar de manera efectiva cuánta desinformación es verdad.
Y aquí es donde entra esto. ¿Por qué? Porque ese joven luego se convierte en un universitario y entra a la sala de clase. Y claro, no es lo mismo una persona que consumió contenido en su celular por, vamos a ponerlo así, 10 años, a un profesor que leyó libros que profundizan en estos temas y que tienen la epistemología adecuada, no solamente de las palabras, en conjunto con su origen, sino también de la información. Porque en general los libros suelen ser una fuente un poco más fiable de información. Lo que pasa es que consumir el contenido de un libro es mucho más lento, y es por eso que las generaciones presentes y futuras no lo están haciendo. Porque, como ya hemos discutido antes, les gusta lo rápido, lo inmediato. Entonces, ya con esas dos vertientes claras, llegamos a la sala de clase y el joven le dice al profesor: profesor, yo tengo más conocimiento de lo que usted cree. Y el profesor viene y le pregunta a ese joven: ok, ¿usted tiene conocimiento o usted tiene información? Y el joven le dice: no, yo tengo conocimiento por estas razones. Y cuando el profesor viene y pregunta: ok, ¿de dónde sale tu conocimiento? Y el joven le pregunta: pues de las redes sociales. Obviamente el profesor, primero que todo, sabe que este joven está equivocado, a menos que este joven sea una persona particularmente inteligente que sepa realizar búsquedas en internet y consumir el contenido adecuado, cosa bastante rara hoy en día. Así que hoy no estamos tratando esa excepción. Pero, continuando, pues cuando chocan en la sala de clase, y obviamente pues convergen también las creencias que se le enseñan en la casa al niño o a la niña, que luego se convierte en un universitario, pues también viene con esas creencias. Por más contenido que el joven haya consumido en las redes sociales y a través de su teléfono celular, este joven viene con unas creencias que fueron instaladas en casa, en el hogar. Y como universitario pues todavía las preserva. ¿Qué pasa? Que cuando el profesor dice: jóvenes, pues yo quiero que se cuestionen lo que ustedes han dado por sentado toda su vida, pues mi gente, hay personas que se ofenden. Y uno de los puntos claves que toca este artículo es la evolución. Porque no podemos olvidar que la evolución es simplemente otra teoría, mi gente. La evolución no es algo irrefutable. Claro que no, mi gente. La evolución es solamente una teoría y no podemos olvidar. Es una teoría que cuenta con muchas evidencias, sí, pero no deja de ser una teoría, porque nosotros no estuvimos ahí en la creación. Y sí, sé que también he dicho en otras ocasiones que el ver para creer es una tontería, pero también tiene su lado positivo, y hay que ser humildes y hay que decir: ok, nos falta información. Entonces, basándonos en esto, ahí se despierta el debate, porque el profesor simplemente le quiere enseñar al joven a que tenga curiosidad, a que esté dispuesto a debatir y a profundizar en la búsqueda del conocimiento, contra un joven que cree que a través de las redes sociales puede saberlo todo, y a través del consumo de todo tipo de contenido en su teléfono celular, dentro de todo tipo de redes sociales, puede saberlo todo. O peor aún, que ya lo sabe todo. Y simplemente el profesor le quiere decir: no, también tienes que buscar en los libros y también tienes que hacer un poquito de investigación a la antigua. Tienes que ir a los lugares, tienes que enriquecerte con los testimonios de personas, tienes que enriquecer tu mente con la lectura y con la recopilación de datos.
Pero entonces, claro, cuando el profesor busca abrir ese debate, tenemos una gran cuestión, porque entonces como el profesor en la sala de clase le comunica al alumno que abra su mente a nuevas posibilidades cuando el alumno cree que ya lo sabe todo por el consumo en las redes sociales. Una cosa importantísima de explicarle a nuestra audiencia, y que quiero que nuestra audiencia entienda con un ejemplo posiblemente real o un poquito más explicado con mayor profundidad. El problema que planteas es muy común hoy en día, especialmente con la sobreabundancia de información en las redes sociales. Exacto. El estudio revela que un 20% de los académicos admiten que las creencias de sus estudiantes podrían llevarlos a alterar la forma en que enseñan la filosofía de la biología. Esto plantea preguntas importantes sobre la objetividad y la integridad académica. ¿Hasta qué punto debemos adaptar el currículo para acomodar diferentes puntos de vista? ¿Dónde trazamos la línea entre el respeto por la diversidad de creencias y la responsabilidad de transmitir el conocimiento científico establecido? Entonces, una vez en esa línea y con eso aclarado, mi gente, a mí el número que acaba de dar nuestro asistente no me interesa. Yo lo que quiero es buscar un poquito más un ejemplo, un testimonio de lo que estamos discutiendo actualmente con un estudiante y un profesor, un pequeño ejemplo, un pequeño testimonio. Posiblemente, si puedes conseguir uno real, todavía aún mejor. Comprendo. Encontrar un testimonio real que capture la complejidad de esta situación es clave para ilustrar el debate. Imagina un aula universitaria donde el profesor de filosofía de la biología, un biólogo evolutivo con años de experiencia, presenta la teoría de la evolución como el marco científico dominante. Entre sus estudiantes hay una joven profundamente religiosa, criada en una tradición creacionista. Para ella, la evolución contradice las enseñanzas bíblicas sobre la creación divina. El profesor, consciente de la diversidad de creencias en su aula, aborda el tema con sensibilidad. Explica que la ciencia y la religión son formas distintas de entender el mundo, con sus propias reglas y métodos. La evolución, argumenta, se basa en evidencia empírica y razonamiento lógico, mientras que la fe se basa en la revelación y la tradición. La estudiante, aunque inicialmente escéptica, comienza a ver la evolución como una explicación científica válida, sin que esto signifique abandonar su fe. Exacto, sin que eso signifique abandonar su fe. Entonces, una vez estando aquí, la pregunta es, ¿qué hacemos con esto y cómo manejamos esto? Pues mira, esto, una forma específica como tal, pues no queda de otra más que tener respeto. ¿Sabe? Aquí no estamos hablando de que vino alguien y tiene todas las respuestas. Es cuestión de exponer la información con respeto y consideración hacia las creencias de los demás. Yo simplemente les traigo este episodio y les expongo esto porque muchas veces somos ignorantes, y como somos ignorantes, cuando se nos presentan posibilidades nuevas y información nueva, somos un poquito complicados como seres humanos al momento de asimilar nueva información y salir un poco del hábito. El hábito de lo que creemos como verdadero y como cierto. Y esto no solamente pasa con la teoría de la evolución, mi gente. Pasa con muchas cosas más. Y de ahí el debate. Tampoco estoy defendiendo a los profesores y decir que todos los profesores son buenos. Obviamente no. Ahí estaría siendo yo ignorante. Porque pues vamos a ser honestos. Hay profesores que buscan un poquito irse por encima, ¿no? Imponer su enseñanza. En vez de exponer su enseñanza, simplemente la quieren imponer sobre sus estudiantes. Y es una gran diferencia, ¿no? La de exponer, que simplemente tú presentas la información
y imponer la información, que es que tú deseas que los demás crean al 100% en la información que tú estás exponiendo y que obligatoriamente la información que tú estás exponiendo ellos la tomen como 100% verídica, como 100% real, 100% cierta. Y de nuevo, ahí estamos saltándonos la línea profesional. Además de que los científicos cuentan con otra herramienta sumamente importante y hablamos del método científico. Y ahí está complicado. ¿Por qué? Porque el método científico es una herramienta sumamente útil al momento de analizar estas cosas. Y cuando algo no encaja en el método científico, pues se vuelve complicado. Pero hasta ahora todo ha logrado encajar, o la mayoría de las cosas han logrado encajar en el método científico. Entonces, cuando un profesor de biología o de filosofía te presenta algo, es porque esa teoría que él te está presentando, aunque no sea 100% comprobada o 100% real, por eso muchas veces se menciona en los escritos la teoría más aceptada. ¿Por qué? Porque es la teoría más aceptada por la comunidad científica. No te está diciendo la teoría 100% comprobada, no, te está diciendo la teoría aceptada. La teoría más aceptada dice tal cosa. Entonces es importantísimo entender esa base para uno como estudiante, al momento de uno entrar y debatir, ya sea con otro estudiante o con un profesor, entender que lo que de por sí uno está debatiendo, uno lo está haciendo con desconocimiento. ¿Por qué? Porque ni siquiera el profesor lo sabe todo. Es como dijo un famoso personaje histórico: yo solo sé que no sé nada, porque mientras más uno sabe, mientras más uno investiga, surgen más preguntas. Entonces es una estupidez el tú decir yo lo sé todo. Entonces, mi gente, al momento de uno debatir, uno sí efectivamente tiene que defender su punto, ¿no? Y pues aferrarse a sus creencias. Pero también es entender en este tipo de debates académicos que mis creencias no son una absolución frente a tus creencias. Simplemente tenemos cosmovisiones diferentes del mundo, diferentes de la realidad. Ya está. Lo digo porque muchos se ofenden en la sala de clase. Me he topado con compañeros que se han ofendido en la sala de clase, han despertado discusiones. Y santo Dios, me topé en una ocasión con un compañero machista. Y fue un experimento que lo voy a relatar, y con esto me despido para que ustedes lo tengan como reflexión. Y es que el profesor, antes de entrar a la sala de clase, se le ocurrió hacer un experimento social. A ver qué opinaban sus estudiantes, cuál era el estado mental de esos estudiantes respecto a la siguiente situación. Y es que el profesor dijo lo siguiente. Y repito, esto es un experimento social que desafortunadamente salió mal. Hasta cierto punto. Y es que el profesor entra al aula de clase y comienza a hablar de las mujeres y de los derechos de las mujeres. Y para hacer el cuento largo corto, el profesor comienza a hacer comentarios machistas, ¿no? Que las mujeres deberían estar en su casa, que las mujeres deberían estar únicamente en la cocina, atendiendo a la familia y lavando platos. Y se ha parado un estudiante varón y ha comenzado a aplaudir. Obviamente todo el mundo se queda en shock, porque todo el mundo pensaba que era alguna especie de broma, o que el estudiante era un payaso que quería lucirse. Pero el estudiante tenía una cara de satisfacción y se levantó y le dijo al profesor: profesor, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Obviamente el resto de los estudiantes, que para ese momento no sabíamos lo que estaba pasando, porque no lo sabíamos, pues nos quedamos un poco como: ¿qué demonios está pasando aquí?
Y de momento el profesor interrumpe al chico y le dice: muchacho, esto es un experimento social, yo quería hacer un experimento con ustedes a ver qué ustedes pensaban de este tema. Pero ya veo que tú pues piensas de esa manera y que eres machista. Porque el profesor incluso había hablado de que el hombre era superior a la mujer. Entonces el muchacho estaba aplaudiendo eso y es complicado, una cosa complicada, porque ¿cómo no mandarlo para el carajo? La cuestión es que fue un rumor que se regó, mi gente, y nada, pues con esa pequeña anécdota los dejo. Y espero que les haya gustado el episodio. Espero que les haya parecido valioso. Ya saben, mi gente, estos temas yo sé que despiertan mucho debate, pero aquí se los dejo para que los analicen, para que los piensen. Yo sé que muchas veces yo no traigo información numérica, pero es que esa no es la intención de este podcast. Así que nada, mi gente, espero que lo hayan disfrutado y les agradezco el haberme dedicado un poquito de su valioso tiempo en estos 26 minutos. Así que nada, mi gente, yo y mi asistente, sin nada más que decir en el episodio de hoy, nos despedimos. Ha sido un honor y un placer acompañarlos. Adiós. El honor ha sido mío. Ha sido un placer explorar las complejidades de la filosofía de la biología y la tensión entre ciencia y creencia. Espero que esta discusión haya sido tan esclarecedora para nuestros oyentes como lo fue para mí. Hasta la próxima en SCIONIHIL Podcast.